Todos hemos fallado por seguir los impulsos de la carne, y esos impulsos dejan heridas y consecuencias en nuestras memorias, y a veces afectan nuestro presente. En 2 de Samuel 11 se describe un capítulo trágico con una dura advertencia. David había mostrado su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio cuando tomó a más de una esposa. Eso lo podemos ver en 1 de Samuel 25, 42 al 43 y 2 de Samuel 3, 2 al 5. Este hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta creció sin supervisión y dio un amargo fruto. Segunda de Samuel 11:2 nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. Para completar, seguramente Betsabé sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio y desde muchos otros lugares. Debía ser vanidosa por ser hermosa. Esto no justifica lo que hizo después David, pero digamos que eso no ayudó. Las muchas esposas de David no podían satisfacer su lujuria. Esto es porque nadie puede satisfacer la lujuria de la carne, y es por eso que es tan peligrosa. Después es que nos ponemos la mano en la cabeza y decimos: ¿por qué hice tal cosa? ¿Ese de verdad fui yo? Esta historia de David nos muestra que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. La fuerza de la tentación no encuentra asidero en la belleza de un ser humano, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. Debemos tener cuidado con aquello que se siente muy bien, porque puede que no nos edifique. Las drogas se sienten muy bien, pero te destruyen. Robar pueda que se siente bien para algunos, pero es una práctica degenerativa y dañina para todos y para toda la sociedad. Los placeres del pecado nos engañan como una carnada que mata a un hambriento animal. Queremos llamarlo aventura, pero rompemos con los principios de Dios y sufrimos. Eso no es amor, sino lujuria, que lleva a la ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. En 2 de Samuel 11:3, David persigue la tentación y se entera que Betsabé estaba casada y era esposa de uno de sus valientes guerreros, un hombre fiel que estaba lejos en la batalla contra los amonitas. Esta información hizo la situación aún más tentadora. David comenzó a pensar: ¿podría salirme con la mía? En 2 de Samuel 11:4, David envía mensajeros y toma a Betsabé para sí. Duerme con ella. La escritura dice que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella fue como le fue solicitado, sin dudas, y no ofreció resistencia a sus deseos. Por lo tanto, Betsabé no debe ser considerada como libre de culpa. Luego, en 2 de Samuel 11:5, Betsabé manda decir a David: «Estoy embarazada». David y Betsabé no planeaban esto, estaban aterrorizados ante el problema del embarazo en sí y ante el hecho de todo lo que significaba que su adulterio saliera a la luz, pues según la ley requería que tanto el adúltero como la adúltera recibieran como castigo la muerte. Esto lo podemos encontrar en Levítico 20:10. ¿Solución? David trató de esconder su pecado. Quería traer a Urías a casa para que estuviera con Betsabé para dar una razón de su embarazo, pero Urías era un hombre de gran integridad. Él era un verdadero guerrero que no quería disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados soportaban la adversidad en el campo de batalla. Así que este plan de David falló. La escritura nos dice que David invitó varias veces a Urías para embriagarlo y para invitarlo a que se quedara con la esposa como para que estuviera con ella. Finalmente, en 2 de Samuel 11, 14, 17, David le escribe una carta a Joab, la cual envió por mano del mismísimo Urías. Increíble. La carta decía: «Pon a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Retírate de él para que sea herido y muera». Y lo peor, Joab acató la orden. Una historia injusta y triste. La peor traición y maldad. Un hombre noble muere y al rey ni le importó la guerra. ¿Estamos conscientes de nuestras acciones? No solo en este tema, sino en codicias, deshonestidad, manejos de dineros raros y muchas otras cosas donde la carne nos gana la batalla.
En 2 de Samuel 11, 18, 25, Joab envía noticias sobre la muerte de Urías a David, básicamente diciendo como, esas cosas pasan. Así que Joab se convirtió en cómplice. Luego en 2 de Samuel 11, 26, 27, David se casa con Betsabé. Y David se vuelve un héroe ante los ojos del pueblo, porque ha integrado a su harem a la pobre esposa embarazada, viuda de uno de sus capitanes caídos en batalla. Finalmente vemos en 2 de Samuel 12 que Dios lleva a David al arrepentimiento y a la restauración por medio del profeta Natán en esta increíble historia. 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y, como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre has sido tú. Al final, David se arrepintió, hubo consecuencias, y aún así, a pesar de todas las cosas que había hecho, Dios hizo su obra. Entonces, tengamos cuidado con nuestras decisiones. Recordemos que a veces aquello que se siente bien y es indebido, puede que nos deje una gran cicatriz. Que Dios nos dé la fuerza para huir de pequeñas situaciones que no nos convienen, porque el corazón es engañoso y nosotros no podemos resistir la tentación. Oremos. Señor Dios, por favor, revélame todas esas cosas que no me permiten obedecerte plenamente. Quiero seguir tu llamado. Te pido que quites estos pesos de mi vida. Amén. Dios les bendiga.